estamos comenzando, estamos empezando. Bueno, como decía, estoy hablando bajo porque estamos un poco tarde, pero eso no impide de hablar, de predicar, de orar. Señor, gracias Espíritu, gracias Señor, gracias Padre, gracias. Gracias por este momento, gracias por este momento, Espíritu Santo, gracias. Gracias, porque estás siempre a mi lado, al lado de mi familia, nos protege, nos ayuda, nos da fuerza, nos das todo lo que necesitamos, amor, perdón. Gracias Señor, gracias Padre por este momento, gracias. Gracias porque estamos vivos, gracias a tu misericordia, gracias. Gracias Señor, gracias, gracias. Gracias Padre. Gracias Señor. Te pido perdón Señor, te pido perdón. Pido perdón a aquellos que he ofendido. Pido perdón a aquellos que no he hablado mal, a aquellos que los traté mal, a aquellos pido perdón, que mi perdón sea el perdón necesario, sincero, profundo. Sabes Señor que primero antes de amarte tengo que amar a mi familia, amar después a tus hijos. Que Jesucristo venga siempre a mi ayuda, envíe siempre esos ángeles protectores y que el Espíritu Santo ministre aquí en este momento. Gracias por estar conmigo. Aquellos que hagan la oración conmigo, Señor, que tú lo escuchas, tu poder y tu misericordia llega hasta su casa. Hoy vamos a hablar, el título es de tu condición a su condición. Voy a explicar de tu condición a su condición. ¿Qué quiero decir? Que estás ahí en tu condición de vida, en tu condición que ya dices, no voy a salir de aquí, no voy a salir de este lugar, de esta situación, ya no tengo más esperanza, todo lo que se me presenta es lo que conozco, todo lo que veo aquí va a ser hasta los fines de mis días. Todo lo que padezco, todo lo que vivo, lo viviré siempre. Este es mi destino. Este es solamente mi destino marcado. Quiero decirte a ti que el destino no es lo que piensas. El destino no es lo que tú ves y crees que va a ser. Ustedes saben bien que yo estaba en Saladillo, estaba en Montevideo, estaba en Durazno, Florida, y que yo pensé que mi vida iba a ser siempre, mi condición iba a ser siempre en ese país. Solamente las vacaciones, la licencia iba a ser solamente Piriápolis, La Paloma, Tacuarembó, bueno, Solimar, ya como si fuera Miami. Y mi condición, esa condición que yo ya había
planificado decir que iba a quedar en ese lugar y que ya tenía planes y planificaciones para que solamente viva ese tiempo. Quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, quiero decirte que tu condición, la que estás ahí, no es la condición de Dios. No te conformes con lo que estás haciendo ahora, ni con lo que haces, ni con lo que vas a hacer, sino confórmate a lo que Dios va a hacer contigo. Y una de las vidas, una de las personas, uno de los personajes, Espíritu Santo, uno de los personajes es David. Muchas historias hemos escuchado de David, muchas historias, la famosa historia de David y Goliat, pero yo quiero hablarte de David, David como músico, David como alguien que estaba en un lugar y que yo pienso que David no sabía qué era lo que iba a pasarle, qué iba a pasar en su vida. Y en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23, David estaba tocando el quinor o el arpa, pero era el quinor, y estaba tocando a Saúl, que venía un espíritu malo a atormentar a Saúl. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, David está tocando ese instrumento mientras que Saúl tenía una lanza en su mano y quería matarlo. Esos dos lugares se encuentran en el castillo, en el lugar donde reinaba Saúl, al pueblo de Israel. Entonces, vos estás diciendo, David estaba con el rey. Quiero decirte una cosa, que para que David esté con el rey, primero tenía que tener algo para poder llegar a ese castillo, a esa fortaleza, a ese reino, salir de su condición a la condición que Dios lo puso y lo estableció. Yo decreto y yo declaro que tu condición va a cambiar. Tu condición va a cambiar, ¿por qué? Porque después que vayas a escuchar esto que digo, no vas a querer quedarte ahí, en ese lugar, ni en la misma manera que estás viviendo, porque así como a David le tocó eso, a ti también, a vos también va a tocarte. ¿Por qué David se encuentra en ese castillo? Primera cosa, David estaba pastoreando. Y para que David estuviera pastoreando, tenía una condición de... Todos sabemos que David fue rechazado porque lo que da más a entender las escrituras es que David era hijo de otra madre con respecto a los hermanos que tenía. Y
siempre fue dejado y abandonado, fuera como un esclavo más, menospreciado. Entonces David, ¿qué hacía en sus momentos, sus momentos que cuidaba el rebaño? David tocaba el quinor o instrumento, porque David tenía ese talento de músico. Y como David tenía ese talento de músico, empezó a aprovechar y empezó a alabar a Dios y adorar a Dios. Primera cosa, para salir de tu condición tienes que usar lo que Dios te dio para solamente hacer lo que Dios te creó y te dio como instrumento. David usaba el quinor o el arpa para adorar a Dios. Si estás en esa condición, estás en ese lugar donde estás conforme a lo que estás viviendo, a lo que estás en este momento diciendo, bueno, no hay nada que cambia, no hay ninguna situación que cambia. Voy a quedarme, voy a conformarme, voy a morir así, voy a vivir así. No, Dios te dio algo para poder salir adelante, para sobresalir. Puede ser la inteligencia, puede ser la fuerza, puede ser, un talento. No solamente quedarse en decir, yo uso ese talento para cosas que solamente conforman mi condición. Y David confió en Dios. David confió en su Dios. Entonces, como David confió en su Dios, su corazón dice que era como el de Dios. Entonces, cuando Dios vio ese corazón, Dios envió al profeta para decir, el próximo rey será David. Pero antes de que sea el rey, no entró como rey en ese castillo o en la fortaleza. No entró como rey directamente. Entonces David tuvo que primero pasar por cosas difíciles. La primera cosa fue encontrarse con Saúl endemoniado, es decir, con el espíritu maligno, y tenía que calmarlo a ese espíritu, al rey. Salió de la condición de pastor a una condición de cantante o músico para el rey. Pero, ¿de qué manera? La primera manera fue que tenía que calmarlo. Imagínense ustedes que cada vez, como dice en 1 Samuel capítulo 18, versículo 10, dice que cuando tocaba, Saúl podía en cualquier momento matarlo, porque le tiraba lanza para matarlo. Es decir que está cumpliendo la voluntad de Dios, está cumpliendo los propósitos de Dios, pero está arriesgando la vida. Entonces, eso es una forma de ser valiente, una forma de tener fuerza, fe, de que yo tengo que salir de donde estaba y quedarme aquí, en donde hay la riqueza, donde hay todo el confort, vamos a decir, donde hay cosas que nunca pensé que iba a haber. Como yo les digo, soy un testimonio vivo de que yo salí de un país, yo salí de una condición que nunca pensé,
y que ahora me encuentro en esto, en un país donde me da también cosas que nunca pensé que iba a encontrar, o de comida, o de fruta, o de verdura, o de cosas que nunca iba a poder probar si estaba ahí. No quiero decir que el país donde estaba no era bueno, ni nada por el estilo, ni estaba conforme. Solamente que no quedé en esa condición, no quedé en ese lugar para quedarme sentado y decir que aquí mi vida se termina, aquí mi vida va a quedar, voy a conocer solamente lo que pienso o lo que creo que va a... hola, hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, primero te agradezco por mirar y estoy hablando de David, estoy hablando de David, cómo David se encuentra de un lugar donde menospreciado a ser el rey de Israel. Entonces estoy contando primero que para estar, a veces pensamos que para estar en buenas condiciones, en buena salud y todo eso es fácil, pero no es fácil. Primero tenemos que pasar por dificultades. Hay de dificultades que forjan, que hacen que nuestra fe sea más fuerte y más grande. Hola Mariana, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Que Dios te bendiga. Estoy hablando de David y su condición de pastorcito a rey de Israel. Como decía, que en 1 de Samuel capítulo 18 versículo 10, que estaba siempre era peligroso servir al rey con un espíritu malo, que además lo amenazaba con lanza y le tiró lanza para matarlo a David. ¿Por qué? Primera cosa, el espíritu malo ya había visto que David fue ungido en secreto por el profeta. Buenas noches, Dios bendiga. ¿Qué quiere decir invitar esta persona a la pantalla? No entiendo. ¿Qué es? Yo voy a apoyar. ¿Qué significa eso? Espera. Ah, no. Ok, no. Ok, entendí. No. Y entonces, ¿en dónde estaba? Entonces, por tocar esas cosas. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, David, gracias por la fidelidad, Loba. Gracias. Espero que tu vida haya empezado a cambiar después del encuentro que tuvimos aquí, porque yo sé que Dios recompensa a aquellos también que escuchan la predicación de un ungido, ¿verdad? Yo sé que todo es para bendición y para cambio en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo toco aquí. Y entonces estaba diciendo que David estaba en un lugar donde nunca había comido de esas frutas, nunca había, era real donde estaba, mismo si David era el músico, del rey, que todavía que
que tenía, lo vestía, me imagino que lo vestía y todo, porque para estar con el rey y todo tienen que estar bien vestidos y otro. Entonces, David estaba en un buen lugar, pero, pero estaba arriesgando su vida. Arriesgaba cosas, ¿verdad? Arriesgaba porque podía perder la vida con la lanza que le tiraba el rey. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca tenemos que aceptar, no aceptes nunca que esto que estás viviendo ahora te tiene que conformar. Como hay gente que se conforma con enfermedades que dicen de todas maneras, yo me quedo con esta enfermedad porque no, nadie va a curarla, el doctor dice que va a quedar así, tengo que tomar no sé cuántos medicamentos, y se quedan ahí con la palabra que dio el doctor. Pero si yo vengo y yo digo, no, yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo en el nombre de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y te digo, esa enfermedad ya no está más, chao, se terminó, no hay ningún hombre, ningún doctor que va a decir que esa enfermedad va a quedarse. Si Dios, si alguien en el nombre de Dios viene, hola Lorena Marichal, ¿cómo estás? Bendiciones. Viene y te dice que esa enfermedad se va. Yo digo, esa enfermedad se va ahora y chao. Esa enfermedad se va ahora y chao. Mañana van a venir, van a llamarte por un trabajo, y yo digo que mañana vienen y van a llamarte por un trabajo, y va a suceder. ¿Por qué? Porque estaban los planes de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que hiciste es usar, como David, la música en los propósitos de Dios. Para los propósitos de Dios. Porque Dios, ¿qué hizo? Hizo que David se encontrara con Saúl antes